Bueno, pues aprovechamos el cartelito de Playa Mamitas para empezar la grabación del día de hoy, 19 de febrero, 11:35 de la mañana. Aquí al ladito Adriana, más adelante están Sergio y Alex con el dron. Vamos a ver cómo está el mar. Os ponemos la intro y seguimos hablando. Fijaros qué maravilla. Ayer nublado, lluvioso. El mar estaba muy bonito ayer también, ¿eh? Pero nadie por acá, mucho frío. Bueno, el aire bastante frío. Y ahora fijaros, no han pasado ni 12 horas. Esto está maravilloso. Fijaros el color del agua, chaval. ¿Qué te parece? Está muy bien, ¿no? Bonito, ¿no? Lo que sigue, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a ir con Orlando. Voy a grabar un desarrollo que está en una muy buena ubicación en Tulum, en la zona de Aldea Zama, pero pegando hacia la salida, hacia la zona hotelera, en las dos nuevas salidas que hay. Es un desarrollo fantástico, se llama Pirámides. Lo vamos a conocer con Orlando y nos volvemos aquí a la playa. Así que vamos a conocer ese desarrollo. Hoy es el primer día que sale a la venta. Así que novedad interesante en Tulum. Y luego nos venimos aquí y nos vamos a dar un bañito. Y aparte de eso, el vuelo de dron del chavalote. Venga, nos vemos. Aquí empezamos la grabación de Pirámides Tulum. Este desarrollo, de verdad, llevamos aquí 2 horas hablando del desarrollo, no es poco. Y de verdad, tienen muchos detalles que darnos para daros a conocer a vosotros. Vamos a intentar resumirlo de una manera fácil, pero cualquier información que necesitéis, aquí Orlando lo va a aplicar. Lo resolvemos. Exactamente. Así es, Paco. Bueno, Pirámides Tulum. Este desarrollo que vamos a conocer ahora es una preventa. Estamos en el inicio, en el mejor momento para comprar. Correcto. Explícame un poquito. Bien, bueno, pues Pirámides, Paco, viene a darle un concepto, bueno, o un giro 360 a lo que estamos acostumbrados a conocer en Tulum. Ya ves que es muy libre en Tulum, básicamente los arquitectos o los constructores juegan básicamente con la arquitectura, y en este caso estamos teniendo algo muy apegado pues a las pirámides, ¿no? O es a lo que, o el concepto que queremos tener, un poco de construcción prehispánica, basada básicamente en nuestros antepasados que construían pirámides, por así decirlo, ¿no, Paco? Se ve claramente ahí. A mí, cuando me han estado explicando el desarrollo de Pirámides, me he quedado sorprendido de tanto que vamos a ofreceros ahora, vamos a hablarlo. Está, como estamos hablando, está en Tulum, pero ¿en qué zona de Tulum estamos hablando? Aldea Zama, Paco. Pero en Aldea Zama de la mejor ubicación, se podría decir, En porque entrada. está pegado a los 2 nuevos paseos que tenemos para llegar a la zona hotelera. Correcto, estamos pegados básicamente a Cobá. A la salida, a mano izquierda, tenemos Liverpool. Y las 2 avenidas nuevas, Exactamente. en la misma avenida principal. Correcto. Vamos a verlo luego. Bueno, seguimos hablando. Se trata, Paco, pues de un desarrollador, de un desarrollo resort living. Básicamente salimos del concepto de un desarrollo a los que ya conocemos de administración libre o a lo que se llama administración cuenta hotelera. Tenemos un desarrollo que va a tener básicamente experiencia realmente al comprador. Hablando de temas de servicios, que es algo que se ha estado pues perdiendo básicamente al paso de los tiempos con los desarrollos que van saliendo. Es 372 unidades. impresionante. Si no me recuerdo mal, tiene 3 hectáreas el terreno. 3 hectáreas, sí. Donde se va a construir. Y como veis, bueno, luego lo vamos a ver más claro, tiene más de 50 amenidades, con diferentes tipologías dentro de departamentos. Pero esto se va a entregar en diferentes fases. Esta sería la parte de la entrada del lobby. Ahí te dejo que tú sigas explicando, Orlando. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de la etapa 1, A y B, que es lo que se va a empezar a comercializar. Ahorita enseguida les mostramos la lista de precios. Vamos a tener un complejo bastante grande, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo. Estas 2 etapas esperan entregarla en julio del 2027. La A y la B va a constar con departamentos de 1 recámara, 2, 3, 4 y hasta tipo estudio, dependiendo de la necesidad del mercado, Paco. Julio de 2027. Está largo su entrega, pero eso es interesante para el inversor y para la persona que quiere comprar al mejor precio. En esta primera fase se va a entregar, es que esto va a tener un río que va a recorrer con un pequeño, digamos, corriente, para que te puedan un río de mover por corriente ahí. lenta.
Va a tener también una piscina central así, pero se va a entregar esta parte de acá, esta y esta, de momento, en esta primera entrega. Así es, cuando se entregue esta parte se pretende que ya el armazón de todas las torres esté lista para evitar el ruido para la área de la fase 1, Paco. Y otra cosa importante, cuando tú llegues aquí a tu departamento, entras y va a haber una entrada subterránea y tú vas a salir directamente para subir a tu departamento. Elevador desde el subterráneo hasta el departamento. ¿Tendrás asignación en tu aparcamiento? Sí, vamos a hacer bastantes aparcamientos ahí. Y fijaros que aquí se va a ver mucho verde. Lo vamos a comprobar luego con las amenidades. Y correcto. Que las amenidades nos vamos a pegar un buen momento de hablarlas porque son muchas. Fijaros en lo que estábamos hablando. Parque del Jaguar, zona hotelera. Esta es la Federal. Esta es la población de Tulum. Bajamos por la carretera de Cova, la entrada que tenemos al Aldea Tama. Y lo que yo os quería comentar es la avenida principal, pero pegando hacia la zona hotelera. Y aquí hay dos caminos también que se han abierto hace poquito, que también podéis ir aquí con vuestro carro a la zona hotelera ahorrando tiempo, para que no salgas por ahí. Avenida Coculcán, por si quieres irte por esta parte, o subirte hacia la avenida. Aquí tenemos un Chedraui-Seles, por ejemplo. Ubicación excelente. Ubicación excelente, ¿no? Acordaros que aquí tenemos todos los servicios. Ahí hay alcantarillado, claro, internet, iluminación eléctrica y subterránea y asfaltado de la carretera. Claro, sí, por supuesto. Eso es importante decirlo porque estamos hablando de Tulum. Sí, Aldea Sama, acuérdate que ya también tiene ese concepto de tener todo subterráneo. Ya no vemos ningún cable arriba ni fibra óptica. Todo es por debajo, Paco. Y en la ubicación, como lo dices, pues bueno, Palomita Verde, estamos muy bien ubicados, que es lo importante. A un lado tenemos al vecino que es el Secret. Básicamente de él estamos basando pues algunos ejemplos de tarifas de renta vacacional en el momento. Cualquiera puede meterse en Google y estar viendo en este momento la ubicación con toda confianza de Secrets y vamos a encontrar un precio bastante alto para la zona, ¿no? Entonces hablamos de que vamos a estar al lado de un buen hotel resort. Y no solamente eso, estamos a 3 kilómetros del mar, no hay más distancia, 3 kilómetros solo. Si tú quieres ir en carro, vas en carro. Que te quieres ir en bicicleta, pues en bicicleta. Correcto, es correcto. Ahora, obviamente son más de 50 amenidades, Paco, que es lo que estamos tratando de hacer como diferenciador muy importante, que no lo tienen la mayoría de edificios, aunque ofrezcan amenidades, no es lo mismo que servicios. No es lo mismo entrar a una unidad donde te prometemos una piscina, un buen rooftop donde puedes acercarte a tener servicios básicamente a tu habitación, y de eso se trata esto. Un resort donde inclusive vamos a tener 4 restaurantes. Si te preocupas por la comida, levantas el teléfono y tienes quien te lleve room service a la habitación. Lavandería, inclusive contamos quien vaya por tu ropa sucia, la vayan a lavar, la doblan y la entregan de regreso a tu habitación, Paco. De eso se trata. Bueno, pues ya lo estáis viendo, más de 50 amenidades, es una locura. Es que es un resort, tú vas a ser propietario de un departamento dentro de un resort. Y bueno, una serie de cosas que hemos estado aquí hablando, sobre todo las calidades de los materiales que se van a aplicar también. Claro, por supuesto. Para junio, julio de este año se espera tener ya listo en el terreno 2 ejemplos, un showroom de la unidad que se va a entregar y otro de acabados de todo lo que se va a ocupar. El cliente va a poder acercarse a esta habitación y va a poder ver qué piso va a tener, qué material va a haber en la cocina. Incluso va a poder escoger entre 3 tipos de muebles que se van a tener dentro de la unidad, Paco. Porque vamos a recordarles que se entregan prácticamente con todo. Se entregan equipados y amueblados. Así es. Y la decoración se le da a elegir a ellos por el gusto de cada uno, ¿no? Correcto, Paco. Bueno, pues aquí estamos viendo algunas amenidades. Por ejemplo, pues empiezan. Porque si empezamos no acabamos, ya lo veis. Alberca, yoga, temazcal, camastros, pádel, restaurante. Tendría que irme parando en cada amenidad, pero como son más de 50, me voy a pegar todo el día aquí. Sala de TV, hay que recalcar nada más lo más importante, zona de negocio, el Lazy Rider, que va a ser el río con movimiento alrededor. Zona de Zen vamos a tener obviamente, que está muy ocupado ahorita en Zoom. Perdón, la importante, un gimnasio también. Gimnasio, sauna. Hasta ping pong, que eso le encanta a Alex, o el Sport Bar, por ejemplo, lavandería. Sport Bar, lavandería, coworking. Infinidad de amenidades, ya lo veis, tenis. Show, restaurante, vamos a tener restaurantes abiertos con barra, con isla, para que puedan comer alrededor y tener la experiencia esa del chef. Y
también restaurantes dentro de un cenote, ¿no? Así es, van a ser restaurantes subterráneos. Qué increíble el tema del cenote. Y luego el tema del río, me estuvo explicando tu jefe que el río no va a ser un río artificial de estos cualquiera, ¿no? Va a estar decorado como si fuera un río real, salvaje, ¿no? así Real. es. Vas a poder asomarte básicamente al río y vas a ver abajo como si fuera un río, ¿no? Se va a tratar de imitarlo lo más posible. Bueno, ya lo veis, jardín botánico también, bueno, es que hay demasiado, ¿no? Disco también, sala de juegos, horno de pizza, estacionamiento de bicicletas. Lo del transporte, hay que aclararlo. Como va a ser un desarrollo bastante grande, dentro del mismo desarrollo tenemos una especie de carrito de golf que te pueden llevar en caso de que tú no vayas con tu carro. Correcto. Que te dejan en el lobby, te llevan con el carrito de golf a tu departamento. Hasta tu habitación. Pero también había otro detalle, que tú llegas al aeropuerto y ¿qué pasa ahí? Vamos a contar con un transporte para poder ir por ti al aeropuerto, ya sea o para llevarte también de regreso al aeropuerto a Cancún, a Playa del Carmen, donde elijas. El transporte va a ser del desarrollo. Si tiene un costo o va a existir un costo, es muy mínimo, solo como cuota de recuperación. Así que va a ser mucho más barato que un taxi o cualquier otro medio privado de Tulum. Aquí lo había separado, lo de los carritos de golf dentro del desarrollo y el transporte del aeropuerto. Wifi, escenarios, video game, cafetería, ajedrez. ¿Cuántos restaurantes vamos a tener dentro? 4 restaurantes vamos a tener dentro, así es. Imagínate, increíble. Seguimos porque hay más, hay muchas más amenidades, fíjate. Y toda esta información que necesitéis se os pasa sin ningún problema. Cascadas también, que eso es, a mí me gusta que tengan cascadas por el ruido ese del agua. Observatorios, galerías de arte, Saunas, bar. cenotes subterráneos, tema de hamacas, para tomarte un refresquito, la de Padel Surf, galería de arte, observatorio, sí, salón de belleza también, qué bueno, solario. Bueno, ahí lo tienen, la verdad que va a ser un lujo lo que estamos aquí ofreciendo. Fijaros cómo se ve este cenote, de maravilla, con tus áreas para descanso. Todo de alto nivel, ¿no? Como lo estamos viendo, justo como dijiste, Paco, mucho lujo. En esta ocasión lo que estamos viendo es mucho lujo y comodidad, que es lo que se busca ahora en esta ocasión, dándole un giro de 300 grados a eso que hemos estado viendo atípico de entrega en Tulum, de edificios con administración, ya sea libre o administrada, pero no tenemos nada más. Entonces aquí le damos un giro disruptivo a entregar servicio de verdad, básicamente, y comodidad o lujo a quien vaya a comprar dentro de este condominio, Paco. Recordar el nombre del desarrollo, se llama Pirámides, muy sencillo, pero espectacular. Fijaros, también tenemos área de los chavales para que hagan un poco de escalada. Paseos también. Jardín botánico. El jardín botánico ahí. Un cine. Están No viendo habíamos ni hablado. Pulp Fiction. ¿Qué más tenemos por ahí? Cuéntame un poquito lo que estamos viendo. Bueno, pues esto es parte de todas las amenidades de esparcimiento que vamos a tener. Básicamente aquí está un ejemplo de la pirámide de la torre. Esto va a estar en las áreas comunes para poder disfrutarlo. Vas a poder bajar, vas a poder encontrar áreas como esta y sobre todo que va a haber meseros a la orden. Si necesitas una copa de vino, champán, vas a tener quien te sirva en ese momento ahí abajo de tu departamento. Es la gran diferencia de lo que estamos tratando de hacer. Una verdadera experiencia como de un resort living en la aldea Sama. Aquí sorprendidos, ¿no? Sí, la verdad que sorprende mucho que en un desarrollo tan grande que son pues más de 3 hectáreas de terreno puedan complementar tantas amenidades que vayan a ser literalmente un resort de 5 estrellas, ¿no? Que es lo que tienen pensado. Correcto. El nuevo lujo, ¿no? Como le llaman. Ahí está el ejemplo, Paco, mire cómo se ve la pirámide. Hay dos tipos de pirámides, la pirámide cuadrada, que es esta, Ajá. y pirámide rectangular, que es otra. Bueno, sí, esa es la planta. En este caso, lo que estamos viendo es por plantas, una planta baja. Ya nos vamos a dar cuenta que están los estudios, que son los que van a hacer más en la planta baja. Vamos avanzando al siguiente nivel y te das cuenta que ya aparecen los de 2 recámaras. El espacio se reduce y se usa para más habitaciones de 2 recámaras. Fijo mucho en las buenas terrazas que tienen y algunas albercas que son bastante grandes. Correcto. Fíjate, estas de aquí que grandes y la gran terraza que tienen. Este, por ejemplo, es un estudio. ¿En cada nivel tendrá piscina? En cada nivel, sí.
Sí, así es. Inclusive hasta pues el penthouse que tiene su propia privada, ¿no? Te das cuenta que en el segundo ya son menos unidades, pero con más habitaciones. Ya para quien quiere comprar algo de 3 habitaciones o de 4, dependiendo, Paco. Oye, pues va a ser bien acuático ese resort. Entre piscinas del roof, piscinas en tu estudio y piscina lago, lago central. Así es. Y este ya sería la parte del rooftop. Del es roof, que sí, también de la tenemos pirámide. penthouse que son increíbles. Correcto, sí, también vamos a Cerca tener. de 300 metros cuadrados. Sí, no, una locura, 4 habitaciones, ¿no? Y depende del nivel de cada cliente, pero la fortuna es que vamos a poder tener desde un estudio accesible hasta un penthouse de 4 habitaciones. Todo depende del ticket que tenga el inversionista. Y aquí tenemos otro tipo de cenote, porque hay varios cenotes también en el Sí, desarrollo. correcto. Y en este tipo de cenote también es otra zona. Pero hay un cenote que también es un restaurante. Ese es un ejemplo, sí, claro, este es un ejemplo del recibidor, de aquí arriba es la entrada básicamente, y esto, el camino que lleva, te lleva a la recepción, al lobby. Al lobby. Al lobby, correcto. Oye, pues va a quedar espectacular. Si sale cómo se ven los renders, a mí me enamora de este tipo de desarrollos, ¿eh? Una pregunta, ¿cuántos lobbies tendrá el desarrollo? ¿Perdón? ¿Cuántos lobbies tendrá el desarrollo? Solamente uno. Pues el lobby principal, solo hay uno básicamente, recuerda, el que nos va a dar la distribución a todo lo de... Pues es que había... Bueno, ok, está bien. Ahora que lo pasa tan rápido, ¿por qué motivo es? Ay, porque las tenemos repetidas, pero las voy a parar para que las vean aquí una vez. Departamento, una recámara, o este es estudio. Aquí Es que hay mira. varios tipos de departamentos. Sí, hay mucho tipo de departamento en realidad. Para no hacer los bolas, de todos modos, cuando quieran ver en específico algún departamento, yo se los voy a mostrar a tu cliente con calma del canal, Paco. Lo que me gusta mucho es la calidad de los renders que me estás poniendo, de verdad. Tienen una calidad excelente y se ven perfectamente, ¿eh? Y lo sobre todo es que estos acabados que estamos viendo aquí en estos renders, los vamos a comprobar en unos meses, yéndonos a grabar directamente al showroom y al cuarto de acabados que vamos a encontrar. Sí, porque antes del verano creo que ya tendréis... Sí, se espera que para junio, julio, más tardar, tengamos listo ya la habitación de acabados y el showroom. Fijaros qué maravilla, qué bien lo hacen. Así de a gusto, ¿eh? Muy práctica la entrada es el número 1, la cocina el 2, entonces tenemos todo ahí bien formado para ir entendiendo. Así lo vas entendiendo todo. Y lo que os decía, la gran terraza que tenemos. Sí, para hacer un departamento de una habitación, 50 metros está muy bien distribuido para darle espacio a todo. El tipo de materiales ya se les puede comentar cuando se pongan en contacto, pero que van a ser de primera todos, con mármoles. Bueno. Este es un departamento, una recámara también, Paco, pero de 77 metros. A mi medida. Casi 80, ¿no? Lo doble que el otro. Aquí lo que me fijo es que tenemos 50 metros cuadrados prácticamente de interior y casi 27 de 30 de terraza. terraza. Y mira qué pedazo de terraza tenemos, todo esto. Impresionante la terraza. Obviamente esos son los que van a estar en esquinas, no van a ser todos los departamentos, por eso es importante aclarar cuando el cliente esté interesado qué departamento le podemos acomodar a su presupuesto o lo que tengamos disponible, Paco. No, pero fíjate, para un poquito. Es que esto lo aplicáis en casi cada departamento. Utilizáis el closet como separador para darle privacidad al resto del departamento. Me gusta mucho eso. Aquí se puede ver mejor. Este sería el closet, la entrada para tu closet, lo que es el dormitorio, la sala comedor con tu cocina, El baño. el baño. Y me había parecido ver también una área de lavado. Es este de aquí, el 7. Donde están las... Correcto. Ok, pues se ve estupendo. Prácticamente se entrega con todo, solamente la decoración. Ese ya es de 109 metros cuadrados, Paco, también de 2 habitaciones. Y también me parece que son lock-off, ¿no? Algunas. Este no, pero sí, claro que vamos a tener lock-off, por supuesto. Mira los metros cuadrados que tenemos aquí, área habitable, área de terraza, otra terraza inmensa, grandísima. Sí, es casi un estudio de otros desarrollos. Lo que pasa es que aquí más de uno que esté viendo el vídeo estará diciendo, bueno, que me hablen de precios, que me hablen de precios, luego vamos a verlo. Pero hay precios de 2 millones de dólares, se podría decir, los de 4 recámaras, Lock-off, hasta los mira. estudios que tienen un precio muy bueno. Aquí viene el lock-off. Y lo vamos a encontrar aquí, mira, si se nota enseguida, ya sea que lo ves aquí o allá, pero aquí está, es la entrada principal, Paco.
Aquí está la puerta para tu departamento, o sea, aquí tienes el departamento con toda tu cocina y aquí es la división del loft, mira, este es el estudio. Aquí cerraríamos y se queda uno a rentar este lado y aquí duermes con la familia de este lado. Es un acceso con 3 puertas, si te das cuenta. Esta es la principal, esta bloquea tu departamento y esta bloquea el loft. Y lo bueno de este desarrollo es que te ayudan con las rentas, tipo, se puede decir con tutelero, en el cual es un pool de rentas y que todos ganan por igual, que no habría celos en ningún Correcto. en ese tema. Y eso es una gran ayuda para cuando estáis lejos. Pero sin embargo, tú quieres vivir ahí, no tienes ningún problema, tú puedes vivir y Pagas tu pagar mantenimiento normal y Exactamente. puedes vivirlo, claro que sí. solamente pagando los gastos de mantenimiento. Según nos comentaron, los gastos de mantenimiento se van a dividir por edificio y por el global de las amenidades. Así es, primero sería, por ejemplo, un cobro cuando estén las primeras 2 torres como de un aproximado de $2 por metro cuadrado y una vez que ya esté todo entregado, tal vez aumente a otros $2 por metro cuadrado. Entonces, en un total como de $4, hablando ya del total de todo el resort, Paco. Bueno, pues aquí estamos viendo. Aquí está, mira, el estudio. Ya llegamos al estudio. De 44 metros, casi lo del que el departamento, una recámara. Y todavía cuenta con Pero su que terraza. tiene una gran terraza, fíjate qué gran terraza me tiene el estudio, ¿eh? El área de cama, lo que te decía, el closet que hace un separador ahí, natural. El área de televisión con tu sofá, tienes tu cocina, tienes tu área de lavado y tu baño. Está muy bien. Fíjate la vista que tenemos aquí del render. Padrísimo, ¿no? Sí, muy bien. Y lo bueno que vosotros, el apartado, si me interesara, que luego vamos a hablar de ello, ¿de cuánto va a ser? ¿De 100.000 pesos? De 50,000, Paco. Ya sabes que siempre hay oportunidades para los suscriptores de tu canal. Es de 100,000 normalmente, pero en tu caso podemos apartar desde 50,000 pesos, Paco. Oye, Recuerda, 100% reembolsable, no es un negocio para nadie. El apartado es para empezar a negociar la firma del contrato y pactar el enganche, etcétera, ¿no? El método de pago que tenemos desde 30-70, Paco. Tenemos desde 30% de enganche, 30 pagando en la construcción y 40 hasta el final. Hay muchas formas de apoyar al inversionista, Paco. Y lo bueno es que estamos en el momento mejor para que podáis realizar la inversión. Es el precio más económico, podéis encontrar desde estudios, que nos podemos meter la clase media, se podría decir, y según vas queriendo, de una recámara, de 2 recámaras, de 3 y hasta de 4. Podemos ir desbloqueando, Paco, que podemos comprarnos una unidad en un resort donde va a haber gente que compró una unidad de hasta $2 millones. Nosotros con un promedio de 3 millones de pesos podemos comprarnos un departamento aquí adentro. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Ahí va a ser un desarrollo de alto estatus, de alto impacto para poder aprovechar el precio que sea el día de hoy, ya sea para rentarlo o para en algún momento revenderlo con un incremento bastante bueno, porque ni de broma va a costar 3 millones el estudio cuando lo estemos entregando. Pero más de uno va a decir, ¿por qué yo voy a invertir ahí mi dinero? ¿Por qué voy a meter mi dinero ahí si puedo comprarlo en otro sitio con menos vecinos y las rentas quizás están más aseguradas por ser menor y más pequeño? Pero acuérdate, ¿a cuánto se van a rentar aquí los departamentos? Para que se hagan una idea. Bueno, tenemos un cálculo estimado de hasta $350 la noche hablando de un estudio, hablando del estudio, porque según las tarifas del Hotel Secret rebasan pues por lo doble o lo triple. No podemos basarnos en sus tarifas, pero sin embargo quiero que nos demos cuenta que estando al lado de este desarrollo es una idea muy clara de lo que podemos rentar en un futuro. Entonces, ¿cuánto va a ganar la persona que aquí haga su compra a día de hoy y dentro de 5 o 6 años, cuando ya esté terminado el desarrollo? ¿Qué van a recibir ellos pues imagínate, plusvalía y de Por supuesto. Primer paso, primer punto, quien invierte el día de hoy tiene obviamente la garantía de que va a ganar la plusvalía por construcción de los siguientes 3 años, Paco. Que tú y yo por experiencia sabemos que por lo menos puede llegar a costar hasta el 50% o más del precio que hoy estamos teniendo, ¿vale? Aunado a eso le sumamos la renta vacacional, que en este momento quien se quiera poder googlear el Hotel Secret va a notar la tarifa hasta $500 por noche dependiendo de la unidad aquí adentro, Paco. Entonces podemos darnos una idea muy clara de cuánto podemos rentar en un futuro. ¿Tú me puedes hacer un estudio así matemático de cómo me va a quedar todo para que yo me haga una idea? Claro, lo tengo listo. Podemos, ya sea que me pregunten en privado o alguien te pregunte, yo se lo puedo enviar y ya pueden checar las tarifas que tenemos ya hechas inclusive de este desarrollo.
Oye, ¿esto que es otra parte de las amenidades? Sí, es un centro nocturno. Hay que aclarar obviamente que como estamos hablando de un edificio de alto nivel, este tipo de amenidades no van a ser como una discoteca de aquí de la 12 de Playa del Carmen con mucho ruido. Esto lleva a nivel, entonces hay ciertos decibeles que no se pueden rebasar, un estilo de música diferente, tal vez como más para adultos, en conclusión, y más tranquilo, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que se va a entregar ahí, Paco. Y este es el otro modelo de pirámide. La rectangular. Y este será la rectangular. En la fase A y B se va a entregar una rectangular y una otra cuadrada. Correcto. Okay. Así es, aquí, pues es lo que te digo, volvemos a empezar a las plantas y a las amenidades, y es lo que no quiero abrumarlos tanto. Entonces aquí vemos la distribución un poco diferente al ser rectangular. Correcto, aquí lo que estamos viendo en la planta baja es que pues va a haber tal vez un área comercial, si es lo que estoy viendo, notando aquí abajo. Si nos damos cuenta hay esta cocina y todo. Y obviamente pues sí va a tener sus 2 unidades en la planta baja, ¿no? Aparte de las amenidades. Es como un spa, también parte de amenidad. Y ya empezamos al primer nivel, Paco, si te das cuenta, ya comenzamos a tener los departamentos. Este es el área de ascensor y de escalera. Correcto. Y cada uno tiene su piscinita, ¿no? Sí, correcto. Ahí está, mira. Tiene mucha más ventaja todos los que son de esquina, ¿no? Porque ves nada más el terrazón que se va a poner, como de 40 metros estas terrazas. Y pues bueno, ahí es donde empezamos ya ahorita con las tipologías de esa torre. Ahí está el ejemplo de cómo se espera que se vea el lobby. Primero que vimos el cenote en la entrada, es lo que nos dirige hacia esta parte que es el lobby, que también va a estar semisubterráneo. Ok. Se ve espectacular. Lo que estamos aprovechando, Paco, aquí básicamente es el diseño ya del subsuelo, básicamente. Solo nos estamos adaptando a las cuevas o las cavernas que ya están en ese terreno. Se le pone estructura, más firmeza y pues bueno, ¿no? Ahí es como queda. Y esas son las tipologías que va a haber en la torre rectangular, Paco, que ya son muy similares. En realidad solo hay diferencias muy pequeñas. Vamos a tener de 1, de 2, de 3 recámaras, también de 4. 1, 2, 3, 4 y estudios. Y estudios, qué bueno. Y diferentes medidas, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿tienes la lista de precios para poder hacernos una idea de lo que nos está ofreciendo el desarrollo en este momento? Claro, Fíjate, claro que sí. cómo se ve por fuera. Esta es la parte de... Eso es lo que se va a entregar con la A y la B cuando ya esté listo, Paco. Fíjate otra parte del río por acá, con su puente. Nada, me estoy imaginando ahora pasando por debajo las personas con sus colchonetas y arriba mirando. No, pero aparte de este río vamos a tener la piscina central, que no la hemos puesto Claro. todavía. Y la piscina central es grandísima también. Y luego van a haber amenidades en las entradas. Cuando hagan el lobby va a haber diferentes amenidades en esa zona. Así es. Ponemos los precios en un momentito. Está ahí colocándolo. Ahora solamente les podemos ofrecer la torre A y la torre B. Solo la torre A y la torre B, Paco, es correcto. Es todo lo que podemos comercializar hasta ahora. Ya, Y de estos precios que vamos a enseñar se van a entregar en 2027 julio, ¿no? Julio 2027, correcto, Paco. Para aclararse un poquito, vamos a ver, número de unidad, tipo de recámaras que tiene, o si es estudio, como en este caso, metros cuadrados del departamento, que son bastante amplios la mayoría, los estudios también. Luego tenemos área donde es habitable, donde tú duermes y eso, y balcones. Entonces tenemos la suma de estos dos hace que sea este de aquí. Correcto. Luego el precio de preventa, que es el precio normal que tenemos a día de hoy, y ellos te ofrecen estas formas de pago, estas que estáis viendo aquí. Y cada forma de pago tiene un descuento, a excepción de la última, que aquí se te incrementa. Pero queremos aclarar algo importante, porque por ejemplo, si esta primera, que es de 8.919.000, si tú pagaras 30,70, se te incrementa a 9.800, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tú vas a pagar con un 30% y el otro 70% no más que lo vas a entregar al final dentro de 2 años y medio, prácticamente 3 años. Correcto. Pero el incremento de esa vivienda será superior a lo que tú estás comprando en este momento. Así es. Así y que tú te estás evitando de dar un dinero
que no lo tienes, y luego al final puedes pedir un préstamo hipotecario. Por eso es la ventaja que tiene al comprar así para los que no les llegan. Entonces, pues, pueden meterse luego en un préstamo hipotecario y sin embargo sí que han tenido una ganancia. Sin embargo, Paco, todavía tenemos opción. Como están viendo, el inventario es muy nuevo, solo hay 2 reservas. Pues ha salido hoy. Exactamente. Oficialmente hoy tenemos el drive ya hecho. Estudios, por ejemplo, aquí, vámonos a ver el 303, Paco, de 44 metros, precio de salida 3.200.000. Pero bueno, aquí viene lo interesante, si alguien tiene el 90% de enganche y el 10 al final, le quedan 2.700.000. Si otro cliente dice, yo tengo el 60 de enganche, 20 pagos y 20 al final, 2.900.000. Si alguien dice, bueno, yo tengo el 50%, Paco, y 20% en pagos y 30 al final, sigue estando en 2.991.000, buen ticket de salida. Y mi plan favorito, que es el 30-30-40, para no descapitalizarlos bien tranquilamente, todavía sigue estando en un rango muy, muy accesible, que son 3.088.000. Para lo que he visto de metraje y en Tulum, hay unidades mucho, mucho más caras, a comparación, Paco, en realidad. Y luego tenemos este otro. 30, 20 y 50 al final. Está muy interesante este y todavía te dan un descuento ahí. Vamos a ver cuál es. Mira. Aquí te dan Perdón, un descuento. este, Paco, es este. de aquí. 3.251.000. A comparación del precio principal, ¿cuál era el primero? El mismo precio, se queda igual, pero tú la gran ventaja que tienes es que solamente das el 30% de enganche, 20% En pagos. durante la hora, pero que son 3 años. Que son 3 años. Y el 50 hasta el final. Y el 50 al final, que puedes pedir pues, un préstamo hipotecario. Por ese Porque claro que puedes pedir un préstamo hipotecario con el 50. También está más interesante, así como lo desbloqueaste ahorita. Y ahí no se le incrementa nada de intereses. Nada. Entonces, tú decides si pagar un 30, 0 durante 70. la obra y 70 al final, pero aquí sí que se pone un interés, o este otro que no se pone ningún interés y pagas el 50% Buenísimo. al final. Muy Buenísimo, bueno. Paco, muy bueno. Hemos hecho un resumen porque esto es para alargarlo más de una hora, lo que estamos hablando. De verdad, si os interesa este desarrollo de pirámides en Tulum, que es una novedad el día de hoy muy interesante, poneros en contacto con nosotros, os paso con Orlando y les paso toda la información que necesiten. Toda la información que necesiten, correcto, Paco. Lo más importante del día de hoy es poderos haber presentado esto y que tengáis la opción de elegir lugar a día de hoy al mejor precio. Correcto, Paco, así es. Todavía estamos en una etapa muy importante. Si llevan gusto comunicarse con nosotros, ya saben que hacemos todo lo posible para apoyar a tus clientes, Paco, siempre. Entonces, si yo quiero un apartado, pues simplemente voy a elegir la ubicación, voy a darte 50.000 pesos, Correcto. con eso bloqueamos la unidad. Correcto. Y hacemos los trámites para la forma de pago que La queramos. forma de pago, el contrato y todo, no pasa nada. Así Esté es. donde está, en la parte del mundo que esté. nos Cualquier vas a apoyar. parte. Ya sabes que contigo tragamos hasta en Nueva Zelanda. Sí, ¿no? Qué bueno. Voy a parar un momentito por si se nos olvida algo para recapacitar un poco, ¿vale? Claro. ¿Quieres invertir en la Riviera Maya? Esta es una grandísima oportunidad. Enseguida te muestro una de nuestras hermosas propiedades en preventa.
El motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces. Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Me lo estás explicando, nos tenemos que ver dentro de 2 semanas, nos vamos a ir a la ubicación y volvemos a refrescarles un poquito. Correcto. Todo así lo que es. hemos hablado. ¿Te Así parece? es. Los datos nuevos que vengan se los voy a mandar y en 2 semanas nos vamos a ver la ubicación del terreno, Paco. Pues yo me voy otra vez, me voy por ahí de paseo, pero les dejo que estamos en la playa. Listo. Venga, Ánimo. hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, pues ya lo veis, nada de sargazo, absolutamente nada, no ha llegado nada de sargazo, eso está impresionante. El chaval que va a levantar el dron ahora y yo me voy a ir a bañar. Espero que os haya gustado lo que hemos grabado de pirámides, todavía no lo he grabado yo, pero bueno, cuando luego lo ponga, que digo que espero que les haya gustado el desarrollo que le hemos puesto antes y todavía no lo he grabado, pero seguro que luego lo vamos a grabar. O sea, como que sí, pero como que no. Exactamente. Adriana, que está ahí tomando el solecito. Y ya sale el vuelo. Le dejo un ratito ahí. Bueno, pues yo he pasado frío esta noche en la cama, he pasado frío, sinceramente. El año pasado le decía a Adriana que era el invierno más frío que habíamos pasado por acá. Pues este año lo ha superado. Este año de momento, no lo digo por el frío en sí, por la cantidad de frío. Lo digo por los días frescos que hemos tenido. La cantidad de días frescos que llevamos este año durmiendo a gusto, teniendo que tapar un poco, porque la temperatura pues es más baja de lo que habitualmente estamos aquí acostumbrados. Pero sin embargo, ya veis, el mar está precioso. La llegada de sargazo llegó, nos asustó el otro día, nos asustó mucho y ahora mismo estamos otra vez impresionante. Voy a hacer otras fotos desde aquí entrando. Esto de aquí es pasto marino, esto no es sargazo, no lo confundamos. A veces el pasto marino hace pequeñas nubes, pero debajo, porque no flota, se mete debajo. Y desde arriba parece ser que está sucia el agua, pero no está sucia, fijaros lo cristalina que está. Entonces hay mucha gente que, como no ve los vídeos, ve la foto solo, dice: Paco, que está muy feo el agua. Lo digo yo chillando, pero por la forma de escribir. Y yo les digo, pues no. Fijaros, si vieran los vídeos tendrían toda la información, pero no ven los vídeos, solamente ven fotos, quieren ver la información rápida. Y muchas veces la información rápida te la manipulan. Mira qué ola. Qué ola más bonita. Voy a ver si me meto un poquito más para adentro para que no rompa aquí cuando yo estoy. Mira, mira, mira. Esta, voy a hacer una foto de este tipo de olas. Aquí está el dron. Está, me imagino que haciendo alguna foto. Es que me dice Alex, alguna vez tienes que publicar una foto donde salga la gente, sales tú y pones ¿dónde está Paco? A la vista de dron. Pues tienes razón, algún día lo haremos. Pero fijaros qué maravilla. Voy a meter la cámara debajo del agua. Bueno, primero haré una foto por si luego se queda un poco empañada el objetivo. Sergio se está yendo para allá adelante. No le conviene irse tan adelante, la verdad. Pero bueno. El mar te invita a quedarte bañando así como una piscina. Tremenda piscina tenemos hoy aquí. Bonito con la música de... La música que tenemos aquí de Mamitas o de Ana Carolina. Y la alegría de la gente. Ayer, acordaros, ayer domingo, un domingo, sin gente en la playa, a las 4 de la tarde, es increíble. No había casi nadie. Y hoy lunes, ya lo veis, enamorados de la playa, están todos. Felices.
No solamente ellos, nosotros también. Los que vivimos aquí vemos el mar así y cómo vas a perder el gusto de disfrutarlo. Yo me quería ir a grabar con Orlando, pero antes digo, no, me voy a espabilar un poquito, me voy al mar. Me he puesto a repasar el desarrollo y he intentado conocer todas sus necesidades, qué es lo que nos ofrece. Infinitas amenidades tiene. Más de 50 amenidades, imagínate. Es un resort, en pocas palabras, en el cual tú eres propietario de uno de sus departamentos. Si te lanzas a comprar uno, ahora es el mejor precio porque sale la preventa en este momento. Tenéis formas de pago diferentes. En las formas de pago podéis ahorrar más de 1 millón, hasta 3 millones, dependiendo qué departamento agarráis. Simplemente por la forma de pago. Del precio final al precio que te hacen de descuento. Otra cosa, como es el principio de la preventa, pues tú puedes elegir el lugar, cosa que no pasa cuando ya la preventa está avanzada. Bueno, ¿qué? ¿Cómo está la playa, chaval? Esto es como una piscina hoy. ¿A que sí? ¿A qué está enamorado? ¿Y cómo está el agua? Está perfecta. Está de temperatura, vamos. ¿A que no te lo crees? Habiendo pasado el frío que hemos pasado esta noche. Es verdad. Sí, y ayer también fue mal día y mira hoy. Y el agua no cambia su temperatura, porque te lo voy a explicar el porqué. Aquí tenemos la red, bueno, tenemos los corales, tenemos el arrecife, y esos arrecifes, si no tuviera una temperatura muy estable el mar, todo el año se morirían. Si ahora mismo hubiera una temperatura 6 grados por debajo, que tendría que ser lo lógico, pues se estaría muriendo el arrecife. Pero la temperatura suele bajar como mucho 2 grados para arriba, 2 grados para abajo. Se mantiene entre 26 y 28 grados del agua. Así que muchas veces fuera, yo saco la mano, tengo más frío que estando dentro del agua. ¿No te pasa a ti eso? Sí, totalmente. Y también cambia por zonas. Por zonas entra un agua un poquito más fría, por zonas... Pero eso es lo que hablamos el otro día, del Los agua cenotes, de de los sí, el cenotes. agua de los ríos subterráneos que llegan hasta acá. Y también por eso, también en unas zonas hay menos sal, en otras zonas hay un poquito más de sal. Me dicen, ¿por qué abre los ojos dentro del agua? Por si no tiene mucha sal este agua. Yo también lo abro. ¿A que sí? Y no te pican. Para nada. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo es súper salado. Sí. A ver, pero también te digo una cosa, que las playas de Mallorca son maravillosas, ¿eh? Hombre, claro que sí, ¿quién lo va a decir? Yo he vivido aquí 25 años y me encantan. Lo que pasa que es lo que digo siempre, aquí puedo disfrutarlo el año entero. Todo el año, claro. Allí de enero a mayo, ¿qué coño? De octubre a mayo no te metas en el agua porque... Te metes, pero no está tan así como está esta hora. Pero Mallorca es muy bonita, es una isla preciosa, os invito a conocerla porque tiene todo. Yo siempre lo he dicho, Mallorca es como una pequeña España, tienes montañas, la cordillera, tienes zonas de campo, zonas de cultivo agrícola, tienes zonas de turismo rural, tienes zonas de turismo de marcha, de fantasía, de que sales por la noche, te diviertes por el día, algo así parecido a Mamitas, con música en la playa. Tienes un poco de todo y luego también tienes zonas históricas. Entonces, como lo tiene todo, depende de ti lo que quieres elegir y lo que quieres conocer. A mí me ha gustado mucho siempre. He vivido 25 años en Mallorca, imagínate. El pelícano. Ya lo ves, el pelícano. No creo que se lance a pescar. Ahí va, ¿no? No. Él se lanza en picado. Eso es, ¿cómo se dice? Planear en el agua. A nada, centímetros. Cuando se tira a pescar, cae así. Vamos. De golpe. Y este de la moto acuática, pues no sé qué está haciendo por ahí. No tengo ni idea. Porque no es un turista, es el que la renta. Pero bueno, voy a meter, ahora sí, voy a meter la cámara. Bueno, te voy a hacer una foto antes de meterla. Bueno, pues bonito no, lo que sigue, lo que había prometido. Me meto debajo del agua para que veáis cómo está de cristalina. Hoy sí que es un día para hacer el snorkel. Hoy está fantástico. Sí, mira esta gaviota cómo iba planeando a ras de suelo. Vámonos. No está tan cristalina como yo pensaba, la verdad. Bueno, pero porque está la arena removida, pero ya está. Sí, es por eso. La movemos nosotros. La hemos removido nosotros. Porque, a ver si me entendéis, yo estoy mirando sin gafas. Ya me está cubriendo por aquí. Me voy a salir un poco más para afuera. Es que nos gusta estar a esta altura del agua. Porque, de verdad,
la parte que sacamos del cuerpo se enfría. Parece mentira lo que os digo. Y eso que está dando el sol. Bueno, pues yo voy a estar 2 minutos más y ya me salgo. Espero que este ratito de playa os haga sentir aquí con nosotros. De momento no tengo paquirreportajes. De momento, ahí va Sergio, que le debe encantar meterse debajo del agua, es normal. Pero si me llega algún paquirreportaje, pues ahí os lo pongo los paquirreporteros. Yo creo que Ana de Guanajuato, que está por acá, nos puede mandar alguno. También está por ahí, ¿cómo se llama? Eddie Peña, que me mandó de Cancún, me mandó desde Playa de Caracol, ya lo subí ayer. Pero seguramente nos va a pasar alguno más estos días. Y bueno, pues si me mandan paquirreportaje os lo pongo, y si no, pues seguimos grabando, no pasa nada. Hay días que más, hay días que menos. Los sábados me suelen mandar bastantes. Venga. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paquirreporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, buen día. Aquí lunes 19 de febrero. El día de hoy amaneció así. Ayer nos llovió bastante, pero hoy pues mira, este es el mar que tenemos aquí en Isla Mujeres. Y ahí al fondo Cancún. Y pues sí, ayer todo el día estuvo lloviendo, estuvo muy nublado. Pero hoy ha sido bonito el rooftop de aquí, de este hotel. Mira, al ratito nos venimos a dar un bañito por aquí. Su alberca, la playita. Muy bonito que está. Este hotel es el Hotel Isla. Bueno, aquí alcanza a ver. Isla. La habitación que me dieron es esa de ahí. Ir a frente al mar. A donde a ustedes les gusta venir es acá de este lado, Parque de los Sueños, me parece que queda un poquito cerca. Y aquí a un lado está la playa Tiburón. Entonces pues así está el día de hoy. En un ratito también iremos ahí a tomar una bebida, a disfrutar del mar, de la playa, del alberca, perdón. Y por aquí me parece que salen en esta partecita los tours. Mira, hoy, el día de hoy sí hay tour. De por aquí salen y creo que se dan la vuelta por allá. No sé cómo está. Aquí a un lado el Hotel Veló, y te digo que más para allá Punta Sur, y en esa dirección creo que queda el Parque de los Sueños. Así hoy. No así luce Cancún, Playa Delfines.
Hoy es lunes 19 de febrero. Sí se ve que hay bastante gente en la playa, ¿verdad? Ahí apuntan las palapitas. Sí. No, y luego está bonito el día porque hay bastante sol y el color del mar pues igual y bien bonito. Y las olas muy bajitas, casi ni olas hay y ni aire. Sí, aquí en la zona hotelera. Estamos en Playa Punta Negra, Lima, Perú. La playa de mi niñez. Pasando un día agradable. Sol, mar fuerte, buenas olas. Este es el balneario de Punta Negra, a 45 minutos de Lima. Aquí pasé mi niñez yo. Es una playa muy bonita. Allá atrás está el Club Punta Negra. Fiesta todos los sábados. El sol está divino hoy día. El agua está bien friecita. Es el Pacífico. Buenas olas. Buena compañía. Buenas chelitas. Un día bello para compartir. Y para que lo pongas en tu canal, Paco. Saludos de acá de Lima, Punta Negra, Lima, Perú. Un abrazo a todos. Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Bueno, pues aquí sigo. Fijaros qué bonito se ve, qué colores. Tú ayer no estuviste por acá, ¿no? No viste cómo estaba el mar. Estaba bonito, pero joder, qué frío hacía. Paseaba gente por ahí con las chaquetas puestas. Y ahora ni 12 horas han pasado y mira cómo está. Bueno, sí han pasado 12 horas, han pasado un poco más. Pero que no ha pasado un día entero, en pocas palabras. Sí, pero yo lo que flipo es que el agua está caliente, igual, aunque haya hecho mal tiempo, haya habido tormenta, ¿no? Sí, es que esto es el Caribe. El agua no se puede enfriar tantos miles de litros de agua tan espacioso porque haya tormenta aquí, porque a lo mejor aquí hay tormenta, pero a 100 kilómetros de acá hace sol y está caliente. Son demasiados litros para enfriar. Bueno, pues el chavalote ya estará a punto de bajar el dron. Todavía sigue allí debajo de la toalla, allí sigue. Se puso la toalla encima para poder hacer un vuelo de dron bonito. Aunque estemos grabando todos los días en el mismo sitio a veces, porque yo entiendo que vosotros estáis viendo el mismo vuelo de dron, pero
el lugar va cambiando, de un día a otro cambia bastante. Y es una información buena que tenéis para los que venís por aquí, que queréis saber cómo están. Las gaviotas pasan al lado nuestro, ¿eh? ¿Te has fijado? Ya es la tercera gaviota que pasa así, casi nos roza. Mira, ahí viene otra, pero esta no. Esta giró antes. Es que pasó una hace un rato, no estaba grabando, pasó al ladito de aquí de nosotros. Bueno, yo ya me voy a salir, que me tengo que duchar y tengo que llegar a 12:30 con Orlando. Que aunque ya hayamos puesto lo de Orlando, os quiero decir que este bañito, antes de grabar un desarrollo, como que le da otra chispa a la grabación. Entran ganas de, fijaros, cómo se ven los colores dentro del agua. Si viera algún pececillo por aquí, metía la cámara debajo del agua. Aquí hay un pez. Mírale, ahí está. Es un pececillo también. Ahí va el vuelo de dron del chaval. Le va a hacer un vídeo vertical aquí a Sergio. Y yo estoy haciendo fotos aquí antes de salir. Luego elijo las que más me gustan. A veces busco situaciones diferentes. Como esta ola, si por ejemplo la pillas en la foto, es muy bonito. Pero sobre todo un poquito más para allá. Mirad qué vista tenemos aquí. El chaval está ahí grabando y Adriana está detrás de pie. Ahora ya se ha quitado la toalla de encima. O sea, bueno, la tiene encima, pero ya no le tapa 100%. Bueno, pues aquí estoy con el chavalote, todavía sigue con el vuelo de dron. Espero que la acabe y ya nos vamos. Pero qué buen día de playa hace hoy. Chaval. Es un día estupendo de playa. Aquí vienen los de la policía. Cuidado. Pues esto es lo que le digo a Sergio, que es un lujo tener una vivienda cerca del mar y poder venir en 5 minutos, te das tu bañito, sigues tu día, sigues trabajando, haciendo otras cosas. Si luego quieres repetir, pues repites, no te hartas de playa aquí. Los colores del agua son fantásticos, ya lo veis. Y el ambiente es muy bueno aquí en Mamitas del día de hoy, muy bueno. Qué bonita ola. Sí, ya terminaste. Grabar en 60 cuadros por segundo en videos cortos es muy bueno, porque puedes jugar un poco con el cámara lenta. No es mucho cámara lenta, es un poquito, se ve más suave el video. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué estás grabando? ¿Por aquí al ladito? Ya terminé. Ya voy a ir a aterrizar. Venga, pues vámonos con Alex a aterrizarlo. Me voy a secar. Bueno, pues nos estamos yendo de aquí, Mamitas. Un día más por acá, qué bueno. Aquí la gente de Canadá que nos acompañan. Saludos. Y por ahí delante los dos chavales y Adriana. El chaval ya estará aterrizando el dron, porque yo tardé un poquito en recoger la mochila y cosas. Ahí la está. Ya lo aterrizó. Lo aterrizó aquí a la derecha. Bueno, pues nada, os dejo el vuelo de dron del chavalote y a ver qué más hacemos este día. Hasta dentro un ratito. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que,
sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, estamos pasando aquí al lado de la quinta, ya veis que hay bastante gente también y los colores del día muy bonitos. Después de un día de lluvia los colores se reafirman más aún. Aquí Town Tower. Ahí tenemos una combi de los años 60, 70. La verdad que aquí en México hay muchas así. Nos vamos para dejar a Adriana en el gimnasio. Y por ahí hay una señal de emergencia. Bueno, pues ya llegando casi al gym. Son las 6 menos 8 minutos de la tarde. El airecito está fresco, pero agradable, muy agradable. Ahí te dejo, me voy a dar una vuelta. Hasta luego. Y el cielo, ya lo veis, el cielo súper despejado y un color muy bonito. Alex y Sergio vendrán luego más tarde al gimnasio, dentro de un rato. Vamos a pasear un poquito por aquí, por la quinta. Voy para la derecha, para la zona de Constituyentes. Estaba ahora medio adormilado en casa, me entró sueñecito. Tomamos el café y a activarnos. Bueno, los amigos de Canadá están aquí en la mesa grande, qué bueno. Hoy es un gran día, la verdad. Y seguimos teniendo bastante gente aquí en Playa del Carmen. Unos que vienen a pasar invierno totalmente, otros que vivimos aquí y otros que vienen de paso. Pero de los que vienen de paso siempre que se van, algunos piensan, ¿cómo me podría quedar a vivir por acá? Bueno, llegaremos ahí a Constituyentes, que ya estamos a una cuadra, y nos volvemos para el gimnasio.
Hoy he grabado con 3 cámaras. Esta es la Insta360, esta mañana con la GoPro, y lo del desarrollo con la Action 3. Pero la verdad es que están bien las 3 cámaras, cada una con sus cualidades. Voy a llegar hasta ahí, hasta la Quinta Alegría. Y la música, no me puedo parar por la música, ya lo sabéis. Pero es bonito verlo bailar. Es que el problema está que cuando luego subo el vídeo me pone que me penaliza por la música. Ya tienes que quitarle ese trozo de música. Pero bueno, aunque sean solamente 12 segundos, 10, 8, te penalizan. Ya estamos aquí en la Quinta Alegría. A medida que nos acercamos al Parque Fundadores, más y más gente tenemos en la misma Quinta Avenida. Más animado se ve. Y ya me voy hasta el portal este de aquí y damos la vuelta. Imagínate, crees tú que has venido hasta acá para pasearte un poco y ahora te vuelves otra vez para la zona que estabas. Pues no te vas a aburrir, porque la verdad es que aunque ahora volvamos de vuelta, las sensaciones son cambiadas. Parece como si no hubieras pasado. Lo ves desde otro punto de vista. Mañana, si todo va normal, si no hay ninguna circunstancia que la impida, grabaremos lotes residenciales en una muy buena ubicación de aquí de Playa del Carmen, con amenidades excelentes. Y creo que sería por la tarde cuando lo grabaríamos, porque en el canal pues tenemos personas que quieren comprar en un lugar donde todo hecho, que tú lo puedas disfrutar bonito, con buenas amenidades. Otras personas quieren pues un poco más económico, con más habitaciones, aunque esté alejado del mar, dependiendo del presupuesto de cada quien, ¿no? Y hay quienes les gusta comprarse el lote y ellos construir su casa a su gusto. Y los lotes residenciales siempre es bueno comprarlos al principio, en la preventa también, como lo demás. Es el mejor precio. Bueno, ya terminaron de bailar. Me voy a parar por la música otra vez. Qué buena familia hace.
Ahí tenéis los artículos de recuerdos. Hay sitios más económicos, sitios un poquito más caros, todo es buscar. Bueno, pues nos vamos para arriba, para allí. Ya me activé un poquito con el paseo. Y ya casi estamos terminando de grabar. Las 6:02 ya empezaron su clase. Adriana está aquí atrás. Es esta de aquí de frente. Hola. Hey, ¿qué onda? Nos vemos, hasta luego. Pues ya nos vamos. Todavía no es de noche del todo, pero casi. Y yo creo que ya nos vamos para casa y mañana sea otro día. ¿A qué sí, Adriana? Sí. ¿Nos despides el vídeo el día de hoy? Pues hasta luego. Hasta luego, nos vemos, chao.